Bienvenidos a todos al webinar de flujos para ONGs. La idea de hoy es empezar a entender un poco más flujos. Ya van a ver por qué estamos insistiendo tanto con esto. Esta es parte de una serie de webinars 2020. Estamos dando un webinar por mes. Están todos en nuestro canal de YouTube, están todos en nuestra página web, por si quieren volver a revisar alguno, si quieren compartirlo. Y como siempre les decimos, si hay algún tema que quieren que hablemos, si algún tema quieren que profundicemos, nada nos viene mejor que ideas sobre cómo ayudarlos. ¿Quiénes somos? Somos Tribo, somos un grupo de mujeres que hacen Salesforce para organizaciones sin fines de lucro y universidades. Mi nombre es Elena Ñurrategui y soy consultora de Salesforce hace 10 años. Ahí está mi mail para cualquiera que me quiera escribir, tenga dudas, consultas. Me puede escribir, está mi Twitter, no lo uso demasiado, sí soy bastante más activa en LinkedIn, si me quieren también buscar por ahí. Como siempre, otro de nuestros canales donde estamos mucho es el Power of Us. Mariana iba a dejar el link en el chat para que todos puedan tenerlo. Si todavía no están en el Power of Us, en el grupo en español, los invitamos a hacer preguntas, los invitamos a compartir cosas que hayan hecho y hayan salido bien, cosas que hayan hecho y hayan salido mal. Es el espacio justamente para que todas las organizaciones sin fines de lucro y universidades, usando Salesforce, pueda hablar con el equipo de Salesforce, pueda hablar con especialistas de Salesforce y pueda hablar con otras organizaciones usando Salesforce. La agenda del día, y voy a ir rápidamente a estos temas porque es mucho lo que vamos a ver, o mi intención es mostrarles mucho, vamos a ver a cuánto llegamos, o si vamos a tener que hacer una versión 2 de este webinar. Es hablar de cuándo y por qué flujos, los diferentes tipos de flujos, y para los que ya van a mis webinars saben que odio hacer PowerPoints, me gusta mostrarles directamente en Salesforce con ejemplos y algunos ejercicios que vamos a hacer. Y obviamente al final todas las dudas, por más de que, como les dije, vayan poniéndolas en el chat, y si estás escuchando este video, puedes dejarlos como comentarios o mandarnos un mail. Flujos, qué desastre. La primera pregunta que surge es, ¿Process Builder o flujos? ¿Process Builder versus flujos? ¿Cuándo uno y cuándo el otro? Y lo primero que tenemos que entender es que, en realidad, en el fondo, son exactamente la misma tecnología. ¿Sí? En Salesforce los trata igual a nivel código, vamos a llamarlo así. Es solo una forma en la que nosotros lo podemos configurar, es solo una forma en que nosotros lo vemos, pero el Process Builder y flujos atrás es exactamente lo mismo. ¿Sí? Y por eso el Process Builder es como la forma fácil de verlo, ¿no? Es rombos y cuadraditos, y ya hicimos un webinar sobre Process Builder, es visualmente mucho más fácil de usar, y podemos hacer muchas cosas, como crear registros, actualizar registros relacionados, podemos activar otro Process Builder, podemos llamar un código de Apex, hay un montón de cosas que podemos hacer con Process Builder, pero tiene sus limitaciones. Flujos, ¿qué pasa con flujos? Cada vez que yo hablo de flujos con un administrador, me dice, ay no, qué miedo, es como qué complejo, qué difícil, asusta más, ¿sí? Pero a veces cuando pregunto un poquito más, nunca nadie trató de hacer un flujo. Entonces, la idea de este webinar es que todos se animen a hacer un flujo esta semana o la próxima. Y la verdad es que con flujo podemos hacer casi cualquier cosa. Nosotros dependemos mucho menos de desarrolladores, dependemos mucho menos de triggers, dependemos mucho menos de código, gracias a que existen flujos. Pero yo entiendo que a veces se siente así. A veces se siente que cada vez que tenemos que hacer un flujo, nos queremos hacer una bolita, y tenemos miedo, y por dónde empiezo, y qué es esto, y a qué me enfrento. Pero la verdad es que flujos se parece más a esto. Es de lo más simpático. Y una vez que aprenden a dominar flujos, es como una adicción, les voy a decir. Tengo una administradora que quiero mucho, que los primeros flujos era terrible, tenía miedo, nos costaba mucho hacerlo, pero ahora cada cosa que le piden, ella quiere hacer un flujo, y no hay quien la pare, porque realmente el flujo se vuelve más fácil con el uso. ¿Sí? Así que es perderle ese miedo, y es entender que es un monstruo de lo más amigable y simpático.
¿Cuáles son las ventajas de usar flujos? ¿Y por qué es que nosotros estamos insistiendo en el uso de flujos? Primero, permite hacer cosas que Process Builder no te permite hacer. Por ejemplo, eliminar registros. Por ejemplo, actualizar muchos registros de diferentes formas. Ahora sí, nosotros en Process Builder decimos, bueno, actualiza todos los teléfonos en contactos, a todos los contactos se los actualiza igual, en flujos podemos tener cierta lógica distinta. Podemos crear pantallas para que los usuarios y otros, ojo con los flujos en páginas web, ojo con los flujos en comunidades, podemos crear pantallas para que los usuarios interactúen y se haga más fácil la carga. Hoy vamos a ver un ejemplo de esto. Podemos programar flujos para que corran todas las noches, una vez por semana, una vez por mes, y por ejemplo enviar la alerta de feliz cumpleaños, que siempre es algo que nos piden. Es decir, con los flujos ya rompemos una barrera que teníamos con Process Builder y podemos hacer muchísimas más cosas, entre ellas estas que les nombro acá. Y sobre todo, la razón por la que insistimos con flujos, es porque flujos es el futuro. Si ustedes ven el release del Winter 2021, el próximo release de Salesforce, todas las mejoras de automatización van a la herramienta de flujos. Flujos se va a volver más amigable cada vez más, y yo voy a predecir que vamos a dejar de usar Process Builder y migrar todo a flujos en los próximos releases. Obviamente nunca ya, Salesforce siempre tarda en hacer esto, todavía hay gente que usa Classic y no Lightning, pero sepan que el futuro de Salesforce es flujos. Esto no lo digo yo, lo dicen también un montón de gente en blogs que me gusta seguir y que admiro. Prestenle atención a flujos justamente porque, por todo lo que se viene. ¿Sí? Última slide, les aviso, ustedes saben cómo soy yo, manos a la obra en breve. Ahora, ¿cómo se activa un flujo? ¿Qué hace que un flujo haga lo que yo le estoy pidiendo? ¿Qué activa este flujo? Primero, yo un flujo lo puedo llamar desde un Process Builder o desde otro flujo. Puedo llamarlo desde un trigger, puedo llamarlo desde una acción, es decir, puedo apretar un botón y que se ejecute un flujo. Puedo agregarlo como un formulario en cualquier página de Salesforce, o hasta en la web, esto que les hablaba de tener formularios en flujos en las webs para que la gente complete datos. Pues se pueden activar automáticamente cuando se crea o se modifica un registro, esto es bastante nuevo, y también de forma automática en los días y horas programados. ¿Sí? Entonces hay un montón de formas en que se puede activar un flujo, porque hay un montón de tipos de flujos. Antes teníamos solo uno, ahora tenemos un montón de tipos de flujos. El primer flujo es un flujo de pantalla, ese que ven ahí con el check azul. Flujo de pantalla es el que guía a los usuarios por diferentes pantallas. Yo puedo crear formularios, se usa mucho por ejemplo en call centers, y crearle como pantallas a los usuarios, o voy a mostrar un ejemplo para poder crear varios objetos desde un solo formulario, podemos usar flujos. Si vamos abajo tenemos flujos programados, son flujos que se inician en un segundo plano a la hora y con la frecuencia programada, es decir, todas las noches quiero que me actualices este campo, todos los lunes quiero que actualices esta información. También están los auto-launch, que significan que se inician desde otro flujo, un proceso, un botón o código de Apex, es decir, algo los está activando. O están estos nuevos, que yo les decía que están hace un par de releases, que son cuando un flujo cambia. Vendría a ser lo mismo que un process builder. Vieron que cuando ustedes guardan un contacto, el sistema se fija en los process builders y ejecuta lo que tiene que ejecutar. Los flujos vendrían a ser igual, con una gran ventaja. Los flujos pueden ser before insert o after insert, es decir, antes de que guarde el registro o después de que guarde el registro. Y esto es sumamente importante, vamos a ver un ejemplo. Y después flujos de evento de plataforma, ese por ahora déjenlo, a menos que estén trabajando con eventos de plataforma, como administradores no los solemos usar demasiado. Pero los otros 4 sí, y los vamos a ver hoy. A todos los que lleguemos les voy a mostrar un ejemplo de cada uno de ellos. ¿Dudas hasta acá? ¿Algo, Marian, salió en el chat? ¿Venimos bien? No, justo les estaba recordando a todos que pueden dejar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas si necesitan resolver algo. Total, muchas gracias, como siempre. Entonces, vamos a ir a crear nuestro primer flujo. ¿Sí? Voy a hacer un flujo bastante simple, solamente para mostrarles una funcionalidad. Después, obviamente, ustedes la pueden adaptar a sus propios procesos. ¿Sí?
Ustedes vieron que en candidatos hay un campo que es obligatorio, que es compañía, ¿sí? Puede pasar que haya algunas integraciones que no quieran completar el campo compañía, ¿sí? Entonces ven que acá, debajo de este campo compañía obligatorio, que a veces es un poco molesto, ¿sí? Sobre todo cuando trabajamos con candidatos de los cuales no nos interesa saber dónde trabajan, la mayoría de nuestros donantes o voluntarios. Entonces vamos a crear un flujo para que antes de que se guarde el candidato, me complete este campo. Es decir, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos un flujo before insert? Significa que la actualización se hace antes de las reglas de validación, antes de las validaciones del sistema, antes de saber si el campo es obligatorio, de si el campo es un campo de números, un campo de texto. Entonces el before insert nos va a permitir eso, nos va a permitir cambiar los registros antes de que se active cualquier otra cosa. ¿Sí? Un ejemplo que tengo para darles de esto, ahora lo vamos a ir a hacer, pero teníamos nosotros en una organización, teníamos que definir el tipo de registro antes de que se guardara el registro. Porque una vez que se guardaba, después se activaban todos los process builder. Pero nosotros necesitábamos, antes de que se guardara, tener bien el tipo de registro. Eso se puede hacer con un before insert también, ¿sí? Entonces los before insert, acuérdense, pasan antes que cualquier cosa, incluyendo reglas de validación, incluyendo campos obligatorios. Así que siempre nos vienen bastante bien. Helen, te interrumpo con una pregunta que Obviamente. puede ser muy sencilla de contestar y ya sacamos la duda. Nos pregunta Diana si podemos explicar qué es un trigger. Sí, obviamente. Trigger es un pedazo de código escrito en Apex. Es un pedazo de código que automatiza y activa otros códigos en tu base. No sé si se entendió. Pero básicamente es algo que hacen los desarrolladores, escriben sus líneas y un trigger sirve para activar otros pedazos de código que vos tengas en tu base. Todo esto hablado muy en lenguaje admin, que no me escuche ningún desarrollador. Flujos. Voy a buscar flujos, van a ver que está ahí abajo de automatizaciones de procesos. Perfecto. Si están en blogs, si están en Trailhead, acuérdense que la traducción de flujos es flows, F-L-O-W-S. ¿Sí? Si algo le puedo criticar a flows es la interfaz. Acá voy a tener una lista, vieron que Process Builder es como más ordenado, me muestra las versiones, esto todavía, en mi opinión, le falta un poco, pero acá tengo dos flujos creados, acuérdense que estoy en un sandbox, nada de lo que ven es real. Y vamos a crear este primer flujo que yo quiero que se complete el campo compañía antes de que se guarde el candidato, porque tengo una integración que no me está trayendo ese valor y me está fallando. Entonces vamos a hacer clic en nuevo flujo. Y acá me aparece esta pantalla que yo les decía antes del tipo de flujo. Te dice, bueno, ¿qué tipo de flujo estás queriendo, ¿no? Crear? Yo quiero esto. Quiero un flujo que se inicie en un segundo plano cuando se crea o se actualice un registro. No lo quiero activar por un process builder, no lo quiero activar con un botón. Quiero que solito me complete la compañía. Voy a poner crear. Y me aparece este cuadrado, ¿sí? Acá, que vamos a modificar, este primer inicio, ¿sí? Entonces vamos a modificar. Y me dice, bueno, ¿cuándo querés que se desencadene este flujo? Y yo voy a decir cuando se crea un registro, cuando se actualiza, o cuando se crea o se actualiza. Yo voy a decir que quiero cuando se crea el candidato. Y acá me dice, ¿antes de guardar el registro o después? Recuerden, después es después de las reglas de validación y con el process builder y todo lo que pasa después de los campos obligatorios y todo. Antes es lo que yo necesito ahora, porque si no me da error, no puedo tener un candidato sin compañía. Vamos a hacer clic en siguiente. Entonces yo ya dije, cuando se crea un registro, antes de que se guarde, y me dice, bueno, pero ¿qué objeto? ¿De qué estamos hablando? Yo le voy a decir que estamos hablando de candidatos. Listo. Ahí ya tengo, ¿sí? mi primer cuadradito armado, fácil. Y van a ver que este tipo de flujos tienen algo muy particular, que es muy pocos elementos con los que yo puedo trabajar. ¿Sí? No hay mucho juego que yo pueda hacer acá en esta columna de elementos. Por eso es un buen flujo para empezar a ver.
Entonces yo ya tengo acá un candidato, cuando se crea, antes de guardar, va a activar algo. Y yo lo que voy a preguntarle es, ¿tiene la compañía completa o no? Entonces voy a poner, vieron que voy a volver a hacerlo para que lo vean. Tengo acá decisión, que es este rombito, lo agarro con el mouse y lo tiro. Y acá voy a poner compañía. Compañía completo. Estamos. Tengo ahí. Y acá voy a decir sí está completo. ¿Ven? Que acá me dice, bueno, ¿cuál es este rombito? Vieron que cuando nosotros hacemos estos rombitos en los flujos, salen flechas. Entonces, acá me dice, ¿tiene compañía completa? Y hasta podemos hacer un signo de pregunta si quieren, para que quede mejor. Yo pongo la ñ justamente para no me dar error después. Y acá pongo sí, está completo. Sí, está completo. ¿Y eso qué significa? Ven acá. Detalle de resultado, lo voy a llamar sí, y me dice, bueno, cuando se ejecute, ¿qué? Cuando sea verdadero, ¿qué? Y acá yo voy a poder elegir. Se cumple cualquiera de las condiciones, esto es o hago una lógica personalizada, la verdad es que voy a tener solo una condición, que es que en nuestro registro, que estamos evaluando, el registro que empezó este flujo, nuestro candidato, el campo compañía es nulo, igual a true. ¿Sí? No, perdón, igual a false. Es igual a false. Siempre me estoy acá. Ahí está. Entonces yo pregunto, ¿compañía completo? Sí, está completo. ¿Por qué? Porque el campo company es nulo igual a false. ¿Sí? Y después voy a poner que el otro resultado es no tiene compañía. Muy bien. Entonces yo quiero que apenas se crea un registro candidato, antes de guardar, venga acá y se fije, ¿tiene compañía completo? ¿Sí? Y ahora, si no lo tiene, yo quiero que se le asigne ciertos valores. Entonces yo acá voy a poner compañía. Y acá lo que voy a decir es que de vuelta de nuestro registro a nuestro lead, yo quiero que la compañía, ¿sí?, sea igual a, y vamos a ponerle por ahora test. Vamos a hacerlo fácil. Y piensen así, siempre que estén haciendo un flujo, mi recomendación es, empiecen con algo fácil. Porque sí, yo podría hacer una fórmula que le ponga el mismo nombre que el apellido. Yo ahora quiero simplemente probarlo. Listo. Compañía completo. No tiene compañía. Ve que acá me da como las opciones. ¿Qué flechita quiero usar? La de no tiene compañía. Listo. Volvemos a leerlo. Entra el candidato y antes de guardar se fija, ¿la compañía está completo? Si la respuesta es sí, significa que compañía es nulo equals false, y si no, es que no tiene compañía. Perfecto. Y si no tiene compañía, quiero que haga esto, quiero que le asigne, ¿sí?, a la compañía. Vamos a guardar. ¿Dudas hasta acá? No tenemos, solo tenemos una pregunta de Fernanda que dice si hay algún límite de flujos por objeto, como con el Process Builder. Seguramente tengas un límite alrededor de los 50. Tendría que averiguarlo bien, pero sí, seguramente tengas un límite. En Process Builder igual tenés versiones de rombo, como los rombos, tienen un límite, y después la cantidad de versiones. Pero sí, seguramente tengas un límite. Le voy a poner un nombre, candidatos, before insert, compañía candidato, para que sea fácil, y voy a hacer clic en guardar. De esta forma, ¿sí?, yo ya tengo que cada vez que un candidato se cree, la compañía automáticamente se va a completar con test. Le podría haber puesto test, le podría poner no aplica, le podría haber puesto cualquier cosa. Una vez que yo ya lo guardé, no puedo volver a guardarlo, no puedo pisarlo, sino que tengo que guardar como. Siempre uno va guardando nuevas versiones. ¿Sí? Y lo bueno es que lo podemos activar. ¿Sí? Entonces podemos activar, ¿sí?, o desactivar. Podemos tener varias versiones, siempre solamente una activa, obviamente, pero podemos tener solamente una.
¿Consultas, dudas? ¿Estamos bien? ¿Sí? Perfecto. Voy a dejar el testeo de esto para el final, porque no es fácil de testear, tengo que testearlo con un Web2Lead, porque obviamente no puedo crear un candidato sin ese campo, porque me va a dar error acá, vamos a poner test, pues estoy en la interfaz, no estoy en integraciones, ¿sí? Entonces la interfaz ya me dice que es obligatorio, después hago un pequeño Web2Lead para el final, pero quería mostrarles eso para que vean que es muy fácil de hacer. Vamos a ir a otro flujo, ¿sí? Y para eso les voy a mostrar un error que solemos hacer bastante. Vamos a ir a Process Builder. Yo acá tengo en donaciones recurrentes un Process Builder activo, ¿sí? ¿Y qué dice este Process Builder? Este Process Builder dice, cada vez que hay una donación recurrente y la donación recurrente está activa, por favor agrega al contacto a la campaña donantes activos con estado donante. Lo que quería esta organización era agrupar a todos sus donantes activos en una misma campaña. Y esto es muy lindo, uno lo puede hacer en el Process Builder, pero seguramente les da error. Sin lugar a dudas les va a dar error. Y les puedo mostrar por qué les va a dar error, si no lo piensan bien. Yo voy a ir vamos a ir a un contacto. Vamos a ir a mí, obviamente. Voy a un contacto y voy a crear una nueva donación recurrente. Vamos a hacerla muy rápidamente, vamos a poner acá test, importe, vamos a donar 200 pesos. Vamos a poner la que está abierta. Y frecuencia mensual. Simplemente estos campos, porque es un testeo. Cuando yo creo esta donación recurrente, y vamos a entrar a esta donación recurrente, el Process Builder funcionó. Si yo vuelvo a cargar, a veces esto tarda en reflejarse. Vieron que acá se agregó la persona, me agregaron a mi contacto automáticamente a donantes activos. ¿Sí? Funcionó el Process Builder. ¿Cuándo no va a funcionar este Process Builder de agregar a campañas de forma automática? Si yo llego a tener otra donación recurrente activa, o abierta, o di de baja la anterior y vuelvo a tener una, vamos a decir que ahora voy a donar 300, y guardo, el sistema me va a dar un error. ¿Por qué? Porque yo no puedo agregar 2 veces a una persona una campaña. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Yo en el Process Builder no puedo decirle, bueno, fíjate si existe en la campaña. Y si existe, no la agregues. O si existe, actualiza el miembro de campaña. Y si no existe, créalo. Yo no tengo esa flexibilidad en el Process Builder. ¿Sí? Entonces este Process Builder siempre me va a dar error. Nosotros hacíamos esto también en una organización que hacía campañas políticas para sacar una ley. Entonces ellos querían que dependiendo quién era tu senador o tu diputado, vos te metieran en una campaña distinta para pedirte que le pidieras al diputado que cambiara esto. Entonces, según el distrito donde vos vivías, te teníamos que asignar una campaña. Todo eso se puede hacer con flujos. Entonces vamos a ver en flujos y después vamos a venir a arreglar este Process Builder entonces. Vamos a ir a flujos. Y en este caso vamos a crear un nuevo flujo. Yo quiero hacer un flujo, que se ejecute desde un Process Builder. En el Process Builder voy a definir cuándo este flujo se ejecuta. ¿Sí? Lo voy a llamar, lo voy a activar desde un Process Builder. O sea, acá tengo el Auto Launch Flows. Vamos a ir despacio con este. Me va a llevar un tiempito, pero quiero que lo vean bien, porque después lo pueden aplicar a un montón de cosas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nuestro Process Builder le va a enviar, ¿sí?, al flow ciertas variables, cierta información. Y esa información yo la tengo que poder guardar en algún lado. ¿Sí? Y esto es lo más difícil. Si ustedes entienden esto, tienen el 90% de flujos listos. Entonces yo voy a crear un nuevo recurso para guardar esa información que me va a mandar el Process Builder. El Process Builder me va a decir, a este contacto, mételo en la campaña. Pero me va a mandar el contacto. Entonces yo voy a venir y voy a crear un nuevo recurso. Voy a crear una variable. Acuérdense que las variables, para los que nunca estudiaron sistemas o ningún tipo de código, es como una cajita donde vos vas guardando algo distinto cada vez. Eso es una variable. ¿Sí? Es un lugar donde yo guardo por un ratito algo.
Entonces yo voy a crear una variable que se llama contacto, ¿sí? Y me dice, bueno, pero ¿qué vas a guardar en esta cajita? Porque hay cajitas para guardar huevos, hay cajitas para guardar perfumes, hay cajitas para guardar diferentes tipos de cosas. Leones, perros. ¿Qué vas a guardar en esta caja? Me está preguntando el sistema. Y yo le voy a decir que voy a guardar un registro. Voy a guardar un contacto entero. Con su ID, con sus campos, con su todo. Quiero guardar algún contacto. Y me dice, un registro. Me dice, bueno, ¿qué tipo de registro? Y le voy a decir que un contacto. Ven que acá me trae miles de tipos de objetos que tiene Salesforce, contacto. Entonces acá estoy creando la variable, esa cajita donde yo voy a guardar a mi contacto. Y voy a poner que esto está disponible para la entrada. Es decir, es una cajita que puede recibir cosas cuando empezamos el flujo. ¿Sí? Por eso está disponible para la entrada. Listo, perfecto. Tenemos nuestra cajita. Y ahora sí, vamos a trabajar. Entonces, lo primero que vamos a decir es, ¿existe este miembro de campaña? ¿Existe el miembro de campaña de la campaña? Vamos a buscar la campaña ya que estamos. Sí, acá está. ¿Donantes activos? ¿Existe este contacto en la campaña de donantes activos? Entonces vamos a tomar esa, primero lo que tenemos que hacer es buscar. Entonces vamos a buscar ese miembro de campaña para ver si existe algo, tenemos que buscarlo, como cualquier cosa de la vida. Entonces buscamos miembro de campaña. Miembro de campaña. Soy pésima con los nombres, los desarrolladores siempre se enojan conmigo. Entonces acá vamos a buscar miembro de campaña. Y entonces Salesforce te dice, bueno, ¿qué estás buscando? Estoy buscando un miembro de campaña, Salesforce. Entonces te dice, bueno, a ver, busquemos un miembro de campaña. Perfecto. Entonces te dice, bueno, ¿qué miembro de campaña estás buscando? Y de vuelta me permite, ¿sí?, decir, bueno, trae todos los miembros de campaña, sería un problema, o los que han cumplido ciertas condiciones. Yo voy a decir que el ID de la campaña sea igual a, y esto lo vamos a odiar, no siempre es la mejor solución, pero para hacerlo fácil hoy, ¿sí?, que este sea el ID de campaña, ¿sí?, y además que el contacto, el ID de contacto, sea igual a ¿qué? ¿Al ID de contacto de qué? De mi variable, del contacto que me va a mandar el Process Builder. Entonces, contacto, entro al contacto, ¿vieron cómo entré? Vieron que cuando son variables de registro, tienen como esta flechita. Entonces me va a dejar entrar y voy a poner ID. Ahí busco muchísimas cosas con ID, acá, el ID de contacto. Entonces yo quiero buscar esto, quiero buscar un miembro de campaña donde esta sea la campaña y este sea el contacto. ¿Sí? Y te dice, bueno, ¿qué pasa si la encuentro? Dice, ¿qué hago? Primero, ¿qué pasa si yo encuentro más de uno? Como son miembros de campaña, yo sé que solo va a encontrar uno. Así que con guardar solo el primer registro estoy bien. Y abajo me dice, bueno, ¿y qué hago con lo que encontré? Entonces yo le digo, bueno, almacena automáticamente todos los campos por ahora. Haceme ese favor. Yo podría, si no, decir, bueno, algunos campos y elegir qué campos quiero que guarde. La verdad, por ahora, almacena todos. Hacémelo fácil. ¿Sí? Entonces lo que estoy haciendo acá es, primero, buscando si existe. ¿Existe este miembro de campaña? ¿Sí? Y una vez que yo veo si existe, lo que voy a hacer es, voy a tomar una decisión. Entonces, primero lo busco, y después tomo una decisión. Y digo, ¿existe? ¿Sí? ¿Existe esto o no existe? Entonces acá voy a poner sí existe. Esta va a ser sí, y este resultado predeterminado va a ser no. Entonces, ¿qué significa si existe? Significa que lo que buscaron, digamos, vieron que acá dice miembro de campaña desde buscamos miembro de campaña, significa que este registro, y yo puedo borrar el punto para decir esta variable, donde está guardado el miembro de campaña que encontraste, es nula, igual a falsa. ¿Sí? Porque existe. Entonces, esto que encontraste no es nulo. Existe este miembro de campaña. Listo. Lo mismo que hicimos antes. Entonces acá, primero busco, y si busco, después me pregunto si existe o no existe, si lo encontró o no lo encontró. Ahora, si no lo encontró, ¿qué voy a querer hacer? Voy a querer crearlo. ¿Sí?
Entonces acá puedo poner, hay dos opciones acá, yo me gustaría que se empiecen a acostumbrar a una que les voy a mostrar, pero yo podría directamente poner crear registro, ¿sí? Y crearlo directamente. O podría usar asignación, ¿sí? En general, en flujos más complejos siempre vamos a usar asignación. Vamos a asignar valores a una variable y después lo vamos a crear, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta esto de asignación, se los voy a mostrar en otros flujos, pero ahora, para hacérselo más fácil y para que nadie se asuste, vamos a directamente crear el miembro de campaña. ¿Qué vamos a hacer acá? Voy a crearlo, ¿sí? Entonces vamos a crear miembro de campaña, pero recuerden que existe otra forma de hacerlo por asignación, pero por ahora voy a crearlo directamente. Y me dice, ¿cuántos querés crear? ¿Uno o muchos? Digo, no, uno. Uno, estamos bien, no nos pongamos nerviosos. Y me dice, bueno, vas a elegir valores desde un registro, esto es cuando asignamos antes, o querés darnos los valores por separado. Yo le digo, bueno, te los voy a dar por separado. Y me dice, bueno, ¿qué objeto querés crear? Quiero crear miembros de campaña. ¿Sí? Y me dice, bueno, ¿cuáles son los campos de este miembro de campaña que querés crear? Y yo le voy a decir, bueno, a ver, la campaña, el ID de la campaña es este. Eso ya lo sabemos. El ID del contacto, ¿cuál va a ser? De mi contacto, de mi variable, del contacto que entró al Process Builder, busca el ID. ¿Sí? Vamos a buscar este ID. Tan importante, podría estar más arriba, pero bueno, ahí está. Y después le digo, bueno, ¿y el estado? Y lo bueno de cuando yo selecciono campos de lista de selección, acá me va a poner cuáles son los posibles valores que tiene. ¿Sí? Yo voy a decir, bueno, que vaya como donante. ¿Sí? Si yo voy a mi campaña y voy a los miembros de campaña, el resultado de miembro de campaña es uno de los que tengo. Sí, decime. ¿Podés mostrar que hay una consulta verde? ¿Dónde encontraste el ID de la campaña? Sí, obviamente. Cuando entras a una campaña, cuando entras a cualquier registro de Salesforce, el ID va a ser esto que está acá. Dice campaña, barra, y todo lo que venga alfanumérico va a ser el ID. ¿Sí? También lo puedes haber buscado en un informe, también lo podrías haber exportado con Dataloader o cualquier otro sistema. Vuelvo a mi flujo. Vamos a poner como sent, que estoy segura que esa campaña lo tiene. Entonces, tengo la campaña, tengo el contacto y tengo el status. Perfecto. Hago clic en listo. Entonces, ¿cuándo voy a querer crear el registro? Obviamente, cuando no exista. ¿Estamos bien? ¿Qué podría hacer también? Actualizar el existente. Yo podría decir, bueno, si encontraste un miembro de campaña, actualízalo. Entonces yo podría poner otro rombito, otro cuadradito acá, y decir qué pasa si existe. No me voy a complicar por ahora, porque hay mucho para mostrarles. Pero con esto simple que yo hice, soluciono el problema que tenía antes. De campaña, perfecto, y guardo. Guardé, y acuérdense siempre de activar, fundamental, activar. ¿Sí? Antes de activar les quiero mostrar algo. Existen estos dos botoncitos acá. Depurar es de mis preferidos. Si yo hago clic en depurar, se me abre esto acá al costadito. Ahí va a tardar un ratito, perfecto. Me dice, voy a ejecutar la última versión del flujo, está muy bien. Y me dice, bueno, ¿cuál es el contacto? ¿Ven que acá me aparece la variable? ¿Se acuerdan las variables de entrada que habíamos puesto? Vamos a buscar un contacto. A ver, vamos a buscar a Elena Iñurrategui, que no debe estar tantas veces repetida. Vamos a volver donde estaba. Elena Iñurrategui. Vamos a buscarnos acá, ¿sí? Este es Elena Iñurrategui. Y voy a poner ejecutar. Entonces, este es el contacto que yo te voy a mandar y pongo ejecutar. Y lo que hace esto, la depuración, es ven acá al costadito, me dice todo lo que pasó. ¿Sí? Entonces me dice encontrar todos los registros donde, y me pone las variables, y me dice se han encontrado los registros correctamente. Perfecto. Y acá me dice existe, y se ejecutó el sí.
porque sí lo encontró. ¿Sí? Entonces, ven cómo acá me permite ver, y si hay un error me va a decir acá, falta un campo, falta una variable, hay algo que no entendimos. Antes de tener que ir y testearlo en la base, me permite acá ver paso a paso. Cuando ustedes tienen flujos muy grandes, te permite ver cuáles decisiones está tomando en cada uno de los momentos, en cada uno de los casos. Así que este botoncito de depurar, la verdad que ayuda muchísimo. Ejecutar hace muy similar, solo que lo ejecuta directamente en la base. Voy a activar. ¿Listo? ¿Y ahora qué pasa? Yo ya tengo el flujo. Pero este flujo, ¿desde dónde se activa? ¿Se activa automáticamente? No. Lo tengo que llamar. Lo tengo que llamar desde un código, lo tengo que llamar desde una acción, lo tengo que llamar desde algún lado. Y en este caso yo lo voy a llamar desde un process builder. ¿Sí? Entonces voy a ir acá a integraciones recurrentes, que se acuerdan que era el que me había fallado antes, donde yo tenía que crear el miembro de campaña, grave error. Entonces vamos a duplicar y vamos a cambiar esto. Voy a venir acá y voy a decir esta acción, chao, te voy a cambiar por un proceso, por un flujo. Entonces vamos a agregar acá la acción. Y yo voy a decir que lo que quiero es un flujo, aunque me aparece como posible acción. Y me dice cómo se llama, le digo agregar a miembro a campaña. Me dice cuál es el flujo, y acá me aparece miembro de campañas donante, les van a aparecer todos los flujos activos, que sean del tipo que corresponde, ¿no? Que sean auto-launch. Y acá lo tengo, me dice, bueno, ¿cuáles son las variables? ¿Qué es lo que vos le vas a mandar al flujo? Porque si no el flujo no sabe de qué contacto estás hablando, no sabe nada. Entonces yo voy a agregar, y acá me va a aparecer el único flujo, la única variable de entrada que tengo, que es contacto. Me dice, bueno, ¿qué le estás mandando? Y yo acá voy a decir que lo que le estoy mandando es el contacto. No le estoy mandando el ID, no, le estoy mandando el contacto. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Dudas, consultas? Preguntan si de un mismo proceso se pueden ejecutar dos flujos en paralelo. Nunca es en paralelo, los flujos siempre son uno abajo del otro, ¿no? Okay. El Process Builder justamente lo que hace es ejecuta primero esto, después baja, ejecuta. Habría que ver cuán en paralelo necesitas que funcione, pero sí. Creo que por ahí, no sé, Fernanda, si te referís a poder usar dos flujos en un mismo process builder. Más que en paralelo, por ahí es esa la consulta. Sí, digamos, podrías agregar acá otro flujo. Y sí. Siempre hay que tener cuidado de qué se pisa con qué, de qué está actualizando. Testé mucho sandbox. Acuérdense que yo le estoy mostrando todo en un developer. Mucho sandbox. ¿Sí? Una vez que nosotros activemos esto, ya lo vamos a poder testear. Testenlo, entren. Un tip que les voy a dar, acuérdense que estamos grabando esto. Si quieren animarse a hacer este flujo siguiendo este video, me pueden contar después cómo les va. ¿Sí? Ahí lo tengo aquí. Me pregunta si en la misma acción inmediata se pueden poner dos flujos. Sí, podés agregar acá abajo otro flujo. Sí, sin ningún problema. Tenés que ver esto que les digo de, igual estas acciones siempre se ejecutan una y después la otra, nunca pasan todas las dos al mismo tiempo. Siempre tengan en cuenta de que traten de que no estén actualizando el mismo registro, que no estén tratando de hacer lo mismo, ¿no? Pero sí. Helen, no sé qué flujo tenés siguiente, pero Uriel nos pide a ver si podemos mostrar nuevamente cómo se hace la variable de contacto. Ahora vamos a ir a investigar un poquito y si dejemos si no las preguntas para el final, así no nos desviamos tanto de la presentación y seguimos. Lo que vimos hasta ahora fue un flujo que se activaba automáticamente. Vimos también un flujo que se activaba desde un Process Builder. Y les voy a mostrar otros dos que tengo, que me gusta que vean. Este flujo los va a asustar cuando lo vean. Sepan que no lleva tanto tiempo de hacer, sí un poco de confianza, pero no lleva tanto tiempo de hacer. Y les voy a mostrar para qué funciona. ¿Sí? Este flujo que les voy a mostrar van a ver que es un flujo de pantalla. ¿Sí? Significa que tiene pantallas con las cuales los usuarios interactúan. Voy
entrar y se los voy a mostrar. ¿Sí? Y no es de los flujos más grandes que tenemos. Vamos a ver si puedo achicarlo un poquito para que lo vean entero. No, no puedo. Pero acá ven que yo lo que tengo en los flujos de pantalla son estas nuevas acciones, estos nuevos elementos que se llaman acá pantalla. ¿Sí? Entonces ven que acá tengo una pantalla, otra pantalla y otra pantalla acá al final. ¿Qué es lo que está haciendo este flujo? Y vamos a entrar un poquito a revisarlo. Les voy a mostrar dónde se está usando. En la página de inicio, nosotros teníamos un proyecto que necesitaba que de forma mucho más rápida el equipo viera, la persona existe como un candidato o existe como un contacto, y si existe, llévame rápidamente al contacto, pero si no existe, déjame crear rápidamente al contacto y asociarlo a campañas de interés. ¿Sí? Entonces ven que acá yo tengo este cuadradito, este componente, que es un flujo. Esto es un flujo. Ven que acá dice buscar por DNI o correo electrónico, y si yo voy a mi flow, es la primera pantalla. Buscar por DNI o correo electrónico. ¿Sí? Entonces tengo esta primera pantalla. Después lo que va a hacer es, dependiendo si yo completo uno o el otro, con cualquiera de los dos funciona, pongo siguiente. Acá me dice sí, existe este candidato, hace clic acá y anda a verlo. ¿Sí? Entonces ya me dice si existe o si no existe. Pero ¿qué pasa si yo pongo uno que no exista? Lo que va a hacer es me va a ir a otra pantalla. Ahora, ¿qué pasó entre que yo completé acá el DNI, hice clic en siguiente y llegué acá? ¿Qué pasó? Si yo voy a mi flow, puedo ver que lo que pasó fue que una vez que se completó la pantalla, hubo una decisión. ¿El DNI está completo? Si el DNI está completo, busca candidatos, ¿sí?, con ese DNI. Si tiene correo electrónico, sí. Y ves cómo va a ir y lo busca. Si lo encuentra, me dice que sí lo encontró. ¿Sí? Si no lo encuentra, se fija si tiene completo el correo electrónico. Si tiene completo el correo electrónico, se fija si existe el candidato. Si no existe, se fija contactos. Esto es una versión simplificada de lo que hicimos. Entonces, tengo internet. Internet me está jugando malas pasadas hoy, está un poco cansado. Avísenme si se corta. Pero todo eso pasa atrás. El usuario ni lo ve. Entonces acá me permite poner un nombre, Elena, test, correo electrónico, elenatest@test.com, teléfono si quiero, número de documento. Y acá me pregunta carreras de interés o intereses. Acá está interesado en ballenas, acá está interesado en océanos. ¿Pero qué es esto? ¿Qué me está mostrando? Acá me va a estar mostrando todas las campañas que yo tenga de interés. Ya sea porque quiero rápidamente anotarlo en cursos, que es este caso, o quiero anotarlo en newsletters que quiero que reciba. Entonces, si yo vengo acá, vamos a hacer la prueba, lo van a ver ahora en vivo y en directo. Si yo completo o creo una nueva campaña de interés, vamos a agarrar esta interesada en océanos y vamos a duplicarla para que sea más rápido. Y voy a decir que también puede estar interesado en gatos. ¿Sí? Y vamos a guardarlo. Solamente porque el tipo es igual a interés en mi formulario, vamos a volverlo a cargar. Cuando yo busco por cualquier DNI, hago clic en siguiente y completo la información. Acá en carrera de interés, ven que ya me apareció interesado en gatos. Porque estas listas de selección, lo que están viendo, se están buscando registros en la base. Me podrían estar buscando cuentas, colegios, universidades, carreras, tipos de eventos, talleres que estemos dando. Entonces yo puedo elegir las que quiera, y además puedo elegir si quiero mandar mail o no. Esto es, por cada uno de los intereses le podría mandar un mail
diciendo gracias por tener interés en gatos, etcétera, etcétera. Entonces vamos a copiar este número de documento, vamos a crearlo directamente, me va a aparecer un link, voy a ir directamente a candidatos, así ya lo vemos desde ahí. ¿Cómo está? Vamos a ver los candidatos de hoy. Y voy a tener acá mis dos candidatos. ¿Sí? Ya no sé cuál de estos dos era. Acá. Acá ya lo tengo automáticamente interesado en ballenas, el test que hice hoy. Y acá lo mismo. Ahora estoy interesado en gatos y ballenas. ¿Sí? Entonces, lo que me permite hacer esto es, con un solo formulario, no solamente buscar si existen registros, sino además crear un candidato y 2 miembros de campaña. Y además, si quisiera mandar un mail. Todo eso yo lo logro con un solo flujo. Nosotros hemos hecho flujos para cargar donaciones recurrentes de forma fácil. Pones el DNI de contacto, te fijas si existe, te aparece el formulario de donaciones recurrentes para que cargues la donación recurrente. Lo mismo para dar de baja donaciones recurrentes de una forma fácil, armando un flujo. Estos son los flujos de pantalla. Son flujos que permiten en las pantallas interactuar. ¿Sí? ¿Son un poco más complejos de usar? Sí. Pero no por eso tienen que tenerles miedo y empiecen chiquito. Cuando yo hice este flujo, lo primero que hice fue esta pantalla de creación rápida con solo 3 campos. Nombre y correo electrónico, nada más. ¿Sí? Y después traté de crear el registro. Una vez que vi que podía crear el registro, dije, bueno, ¿qué pasa si agrego las campañas? ¿Sí? Bueno, ¿y qué pasa si ahora buscamos antes? Entonces empiecen chiquitito el flujo, siempre. Es la forma más fácil de empezar. Voy a mostrarles una cuarta forma de flujos que hay. Que también me gusta. Que los he usado mucho menos porque son más nuevos. Acá tengo contactos cumpleaños. Este flujo corre automáticamente todos los días a las 7:30 de la mañana. Ven que acá en este cuadradito me dice, bueno, ¿cuándo querés que corra? Y yo acá le digo, bueno, desde ayer a las 7:30 de la mañana, quiero que sea semanalmente, quiero diariamente, o quiero que solo corras una vez y no vuelvas a correr. Yo acá le voy a decir que quiero que sea diariamente. ¿Por qué? Porque yo acá también estoy, me dice, bueno, ¿qué hago? ¿Dónde corro? Y digo, bueno, quiero que te fijes en los objetos de contacto, todos los contactos que tengan un correo electrónico y tengan fecha de próximo cumpleaños, ¿sí? ¿Qué quiero que hagas? Quiero que te fijes si hoy es su cumpleaños. Entonces quiero saber si la fecha de próximo cumpleaños es igual a hoy. Y si es igual a hoy, quiero que le mandes una alerta de correo electrónico. Esta alerta de correo electrónico es muy fácil de armar, este cuadradito. ¿Por qué? Yo simplemente tengo que tirar una acción, y cuando tiro una acción, van a ver que acá en tipo tenemos alertas de correo electrónico. Las mismas alertas de correo electrónico que usamos en Process Builder, las mismas alertas de correo electrónico que usamos en reglas de flujo de trabajo, para aquellos que trabajan con eso, le van a aparecer acá. En este caso, por ejemplo, feliz cumpleaños. ¿Sí? Entonces, muy fácilmente yo puedo crear esta acción. Entonces, acá tengo decisión, es su cumpleaños, una alerta de correo electrónico, y después lo que yo hago es, una vez que le mando el mail, le agrego, le asigno, y le digo que, bueno, que la fecha del próximo cumpleaños va a ser la fecha que tenía más un año. ¿Sí? Esto es para tener siempre actualizada la fecha del próximo cumpleaños y que sea fácil encontrarlos. Y después actualizo el contacto. Estos últimos dos es solamente para que vean posibilidades, nada más, no se asusten. Pero no quería que se fueran sin tener opciones para pensar en qué proceso de su organización los flujos pueden ayudar. ¿Sí? Es mucha información, me encantaría dedicarle horas a flujos y feliz de hacerlo en algún momento, pero si les parece, vamos a abrir el juego a preguntas.
para que me hagan todas las preguntas que quieran. Buenísimo, Helen. A ver, estaba la pregunta de Uriel, que no había, o sea, quería ver cómo habías construido la variable de contacto. No sé si tenés, Sí, obviamente. la podemos repasar. Sí, obviamente. Vamos a repasar eso. Cuando vos estás en un flujo, vas a poder crear la variable muy fácilmente. Vamos a ir a un nuevo flujo para que... hacer un auto launch flow. Vos acá tenés los elementos estándar, que son como las imágenes con las que vas a trabajar en todo tu flujo. Pero en gestor vas a tener siempre tus recursos, tus constantes, tus fórmulas, tus listas de selección y tus variables. Entonces acá en gestor, haces clic en nuevo recurso y lo que haces es crear una variable, donde vamos a llamarla, por ejemplo, contacto, y te dice, bueno, ¿qué tipo de dato vas a guardar en esta variable? También que tenemos lista de selección múltiple, tenemos un montón de opciones, y en este caso la que yo usé fue registro. Es una variable de tipo registro, y el objeto es contactos. Hay algo, para aquellos que estén un poco más avanzados, es que esta variable de contacto guarda un registro, un contacto. Yo podría hacer de esto una colección y guardar muchos registros que después paso y trabajo con todos esos registros de la colección, ¿sí? Pero una variable de registro simple que tenga solo un registro se hace de esta forma, desde gestor, nuevo recurso, y se completa esta información. Buenísimo, Helen, gracias. No, de nada. Bien, Silvia. Silvia dice que no entendió muy bien lo de la fecha de cumpleaños. Si podés volver a mostrar cómo buscar la fecha. Lo de la fecha de cumpleaños, quiero, si quieren, si les parece, voy a hacer un blog con el paso a paso, porque sé que es algo que muchos quieren. Salesforce sacó esto de flows programadas hace el release pasado, si no me equivoco. Así que si les parece, prometo hacer un blog pronto para hacerlo, porque tiene muchas fórmulas ese flujo. Pero les paso el paso a paso. Perfecto. Algo que... Silvia, perdón, como Sí. básicamente Silvia lo que hay que hacer primero es, si vos ya tenés la fecha de nacimiento, tenés que tener digamos, una fórmula que te calcule cuál es el próximo cumpleaños para que te dé el día y el mes, pero de este año, del año. Claro, igual, sí, igual, por eso quiero escribir el blog, porque no es una fórmula, porque el flujo no te va a mostrar, no te va a ver la fórmula. Pero prometo, y si no lo hago para el lunes que viene, se enojan conmigo, hacerles un paso a paso en un blog. Lo hacemos y lo subimos, no te preocupes, Silvia. Algo que también les quiero mostrar antes de seguir con las preguntas, es algo que a mí me encanta, también para los que estén empezando con el tema, es que yo no sé si sabían que en el App Exchange, este supermercado de aplicaciones de Salesforce, uno puede descargarse flujos, ¿sí? Entonces, ya sean de Salesforce Labs, o, por ejemplo, este permite agregar múltiples registros relacionados a casos, está hecho, pero después se puede adaptar para lo que quieran. Acá te ayuda a manejar los errores de flows. Hay como muchos workflow rules que ustedes pueden descargarse, cómo cerrar rápidamente una oportunidad usando un flujo, que está buenísimo, para que sepan, ¿no? Pueden descargarse y probar con esto también. Bien. Si querés, si tenés el link y lo puedes poner en el chat, buenísimo. Sí, obviamente. Los pueden tener. Y justo teníamos una pregunta, bueno, de Carolina. Carolina nos pregunta, ¿qué material recomendamos para estudiar con flujos? Una pregunta recurrente que recibe Helen de su equipo. Les voy a decir mi experiencia personal, porque acuérdense que yo aprendí flujos igual que todos cuando salieron hace un par de años. A mí me ayudan mucho los blogs que te ponen el paso a paso. Entonces yo uso mucho Salesforce Ben, hay un blog de Automation Champion de Salesforce que también les podemos compartir si quieren en un mail a todos los asistentes. Está Jenny, que es otra MP que hace un blog de flujos. A mí me ayudó al principio copiar flujos de otras personas.
¿sí? Eso para mí siempre fue lo primero que hice. Para aquellos que se llevan bien con Trailhead, Trailhead siempre es una buena opción, tiene algunos paso a paso en flujos, pero la verdad es empiecen chiquito. Hagan un flujo que elimine campañas. ¿Sí? Entonces, imagínense que yo tengo este flujo. Vamos a ir a elementos y voy a crear un eliminar registros. ¿Sí? Acuérdense que esto no lo puedo hacer con Process Builder. Y yo quiero que cada vez que alguien cree una campaña con nombre test, se elimine. Entonces pongan campaña. Y dice, bueno, ¿qué vas a eliminar? Y vayan haciendo como solamente esta acción. De, bueno, quiero un Process Builder que llame un flujo que elimine las campañas que se llaman test. O quiero crear un pequeño flujo que solo diga nombre, apellido y correo electrónico, con formulario. Entonces, empiecen chiquito, como con cualquier cosa de Salesforce. Nadie empezó haciendo grandes fórmulas. Empezamos creando un campo. Con flujos es más o menos lo mismo. No le tengan miedo. Y lo otro, pregúntenos. Amo hacer flujos. Nada me gustaría más que ayudarlos a resolver flujos que no les salen. Tenemos Office Hours primero y tercer miércoles de todos los meses. Mañana. Estamos una hora, mañana hay un Office Hours. Estamos una hora sentadas esperando que nos pregunten. Y si las Office Hours se llenan de gente y no hay más espacio, pondremos más horas. Felices. Así que bueno, esas son mis recomendaciones. Bien, ya les dejé en el chat justo los 3 blogs que mencionó Helen. Gracias. Salesforce Ben, Automation Champion y esta chica que nunca me sale pronunciar su nombre, pero es una MVP que Que se tiene... especializa en flujos. Sí, son todos estos blogs son en inglés, pero la verdad es que es bastante fácil de seguir los paso a paso que hacen. Prueben en Sandbox siempre, acuérdense, todas estas cosas son automatizaciones. Pero sí están muy piolas y coincido con Helen que la mejor forma de aprender es viendo a otros, copiando, haciendo y ya después les van a quedar como en su matriz, cada vez que tengan que resolver algo van a poder recurrir a los flujos de forma muy fácil. Y otra cosa es que realmente Salesforce lo está haciendo cada vez más fácil. Cuando empezamos con flujos era sumamente difícil entender las variables, dónde se guardaba la información, era como muy complejo. Y el próximo release trae hasta visualmente se vuelve cada vez más fácil crear flujos. Muy bien, no sé si alguien tiene más preguntas. Creo que ya no tenemos más preguntas. Quiero una pequeña encuesta, pues somos muchos, hay mucha gente, les voy a hacer una pequeña encuesta para los que se animen en el chat, y es, ¿cuántos se van a animar a hacer un flujo después de hoy? Gracias. Ya lo puso yo y yo estoy feliz. Muy bien, muy bien. Perfecto. Perfecto. Perfecto, para mandar un Eh, nos pregunta Silvia, dice si en un flujo viejo tengo un campo que ya no uso y no puedo eliminarlo, ¿cómo hace? Tenés que borrar las versiones del flujo. Cuando vos vas a flujos, esto es la parte que para mí le falta todavía un poquito más de limpieza. Cuando vos vas a flujos, por más de que ahora nos dieron estos filtros que amo, que antes no teníamos, esto es nuevo del nuevo release, vos venís acá, haces clic y decís, bueno, mostrame todas las, en este no tengo versiones, en este sí tengo versiones. Versiones, ver detalles y versiones. Entonces acá puedo ver todas las versiones de este flujo. ¿Sí? Entonces lo que puedes hacer es eliminar versiones del flujo viejas si sabes que ya realmente no las usás. Que seguro tenés, Silvia. Sí, lo mismo que el Process Builder. En el Process Builder te pasa lo mismo. Si vos estás actualizando un campo en un Process Builder desactivado, en una versión vieja del Process Builder, tampoco te va a dejar eliminarlo. O podés entrar y sacar el campo y después no hace falta eliminar la versión. Pero bueno, ya es una versión que no te va a servir. Perfecto. Sí, Silvia dice que no se animaba a borrar las versiones. Es normal. Pero justamente como que si tenés 10, 15 versiones de un flujo, creo que las primeras ya de verdad que no te sirven ni para ver Y las versiones, claro, las versiones son muy
bueno, activé algo nuevo y de repente a la semana todo empezó a fallar, o me doy cuenta de que nada anda, bueno, volvamos rápido a la versión anterior para no seguir teniendo problemas. Pero ya versiones que tuviste activa en mayo o en abril, seguramente nadie las esté trabajando. Y bueno, mañana seguramente, Marian, ¿les dejaste el link al Power of Us? Ya les dejé el link al Power of Us. Perfecto. Porque seguramente pongamos ahí, bueno, siempre ponemos en el Power of Us el link a las Office Hours que hay mañana. Así que si vienen con dudas de flujos, nada, feliz resolviendo esos temas. Eh, pero bueno, nada, eso, para eso estamos. Estamos para que se animen y para empoderarlos. Así que pregúntenos. Y prometo el blog de cumpleaños. Bueno, espero que todos estén cuidándose. Sabemos que no son tiempos fáciles para nadie, así que desde nuestro lado un abrazo virtual gigante a todos